Ajá. Vamos a empezar entonces. Ahora comparto. Eh, bueno, muy buenos días, tengan todos. En esta oportunidad, pues vamos a tener el agrado de presentar al máster Marco Osorto Núñez, ingeniero en ciencias acuícolas y recurso marino costero, colega de ustedes, máster en conservación y manejo de vida silvestre y actualmente es el coordinador de investigación pesquera en Digepesca, ¿verdad? Es docente de la UCEM. Hasta ahora yo creo que ya no tiene 9, sino ya debe de ir más de 9 publicaciones en revistas científicas. Es ponente de diferentes congresos y simposios. El último fue en Corea del Sur, si no me equivoco, ¿verdad, ingeniero? Sí, Así es. Un digno representante de nuestra nación, además de una amplia experiencia en acuicultura y procesamiento de productos acuícolas y pesqueros. Para mí es un enorme placer presentarlo y contar con su presencia nuevamente y sobre todo su apoyo, porque es magnífico que uno de los grandes talentos graduados de la universidad también esté aquí em, mostrando a cada uno de los jóvenes que están por graduarse también sus conocimientos y mostrándoselo y enseñándoselo. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Em, yo tengo aquí en pantalla, pero obviamente me gustaría que usted pudiera poner en ujú, pantalla yo voy a dejar de compartir y usted va a tener la sala para usted y usted solo hace una muestra representativa. Vamos a cerrar acá, permítame. No sé si se deje de compartir. sí, ya. Perfecto, para que usted pueda compartir y ya está para que usted pueda compartir y les muestre de una manera breve para que luego Wilmer comparta. Primero va a compartir el ingeniero Marco. Muy bien, Ok, la sala es suya. Bienvenido. gracias. Gracias, Lick. No sé si ya sabías, Lick, pero ya no soy coordinador de proyectos pesqueros. No, ya dejó la coordinación. Ah, bueno, es que le leí Ahora, la. Ah, bueno, vaya. sí, ahora soy Bueno, jefe de investigación. jefe de investigación, disculpe. Va. Sí, bueno, les voy a compartir, a ver, compartir y me indica si se mira la pantalla. Ahora sí, ya Sí, cargó. ¿verdad? Ujú. Ok, ok, buenos días a todos, mucho gusto. Gracias, Lick, por esa presentación. Siempre me deja así como que me sonroja cuando habla cosas así de mí. Eh, bueno, ustedes, yo creo que la Lic le compartió el documento, ¿no? El archivo, ese archivo donde está todo, todos los paquetes que tiene ahí el Minitab. Ustedes pueden ver aquí, bueno, yo tengo varios, porque con mis estudiantes en la que doy clases en otra universidad, para que todos lo puedan utilizar a veces debido a los sistemas de las computadoras. Miré que no, a veces no les daba algunos. Entonces había que hacer otras cositas. Entonces lo que hice fue que para que todos los pudieran descargar, que pues con ustedes tendría que haber más tiempo para poderlo descargar con ustedes e instalarlo y que les pueda dar a todos. Entonces, eh, bueno, con ellos lo que hice fue que fue con otro paquete que es el mismo Minitab, solo que es otra forma de instalarlo. Este que ustedes tienen es como un Minitab eh, portátil, por decir así. Entonces ustedes lo ponen en la memoria y lo pueden abrir desde ahí. Lo ponen en su computadora, lo pueden abrir de ahí. Como les digo, va dependiendo también, digamos, que algunas cosas de la computadora que a veces como que no les llama algunos archivos y por eso es que a veces algunos no les abre. Pero en general, pues yo espero que pues a la mayoría perdón, les haya abierto el archivo. Y
Si no, pues tal vez más adelante a la LIC le puedo compartir el video y el otro que le di a mis estudiantes para que lo descargaran. Que este sí vio que pudieron descargarlo todo, solo es de seguir los pasos y pues en este caso de la licencia, ¿no? Entonces yo me voy a ir yo tengo mi Minitab en escritorio, ¿no? Entonces lo abrimos, que es el que tienen que ustedes y el que van a abrir. Bueno, voy a cerrar este. El que van a abrir es aquel que dice MTV aplicación. Entonces le dan doble clic. Ok, voy a quitar esto. Lo que ustedes ven aquí entonces, en general, a ver, ¿cómo puedo? Si quiero subir esto, pero no me acuerdo cómo es. Ya 10 no uso. Bueno, ¿sabiste cómo subo esto, Lee? ¿O alguno de ustedes? De, a qué se No refiere? quiero, no quiero no sé si ustedes miran esto negrito que se mira aquí, lo donde dice audio, video, participantes, chat. Ah, Ya no, ya, ya. ya, ya. Ajá. Bien, ya. Ok, bien, entonces lo que ustedes pueden ver aquí, pues es la plataforma del Minitab ya cuando la han descargado. Entonces, aquí en esta parte se mira el archivo, ¿no? El archivo que aquí ustedes pueden, por ejemplo, si tenemos el Excel, lo abrimos, le decimos abrir, buscamos donde tenemos el Excel y luego de eso yo lo tengo en la carpeta Minitab y lo tengo con nombre microplástico. Ok, dice que está en uso, es porque lo tengo abierto. Entonces, lo voy a cerrar y ahora sí. Y ahí les dice, le dan a aceptar y ya les subió la data, ¿no? Bien. O de otra forma, vamos a darle aquí para atrás, control Z, abrir otra O aquí. O lo que pueden hacer ustedes, si, o sea, si se les dificulta un poco, por ejemplo, ingresar todos los datos, entonces pues buscamos donde tenemos el Excel, ¿no? Y lo copiamos y lo pegamos. Nada más es como, o sea, el Minitab es como que ustedes tengan un Excel. Eso es el Minitab. Entonces no tiene nada de dificultad, solo es más que todo de aprender a hacer o el tipo de análisis que se va a hacer. Entonces lo copiamos ahí. Entonces, bueno, esta es la base de datos que ustedes, pues la LIC me compartió. Vean que cuando uno tiene una base de datos para poderlos analizar, una base de datos no la vamos a ingresar tal y como ustedes lo han hecho, ¿no? El software o la aplicación eh, acepta diferentes formas de cómo analizar los datos, pero tienen que ser de forma ordenada, o de forma horizontal o de forma vertical. Ya como ustedes miran aquí, esto ya está como ordenado de forma o, vertical, creo que es la parte, por ejemplo, ustedes me compartieron, ustedes eran dos grupos, si más no me equivoco. Me imagino que era un sitio A y un sitio B. Así era, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces, eh, bueno, aquí está el sitio, vean que aquí está el peso, el grupo, el oxígeno, temperatura. No sé, estuve haciendo algunos análisis con esto para ver qué tal, pero por alguna razón hay datos que no los lee. Tal vez es que están, creo que tal vez mal o de otra forma ingresado con otro tipo de formato y por eso es que a veces nada. Entonces ahí es donde ustedes tienen que ir
buscando y tienen que ir tratando con el software, ¿verdad? Lo que tienen aquí en esta parte, como les decía, bueno, es para los archivos, para que ustedes ingresen el archivo, para que ustedes lo peguen directamente. Pero la parte que a nosotros nos interesa de todo esto, porque aquí tenemos esta parte de editar, que es para editar lo que tenemos ahí, ¿no? Eliminar celdas, aquí eliminar, borrar celdas, copiar celdas, etcétera. Datos, pues aquí es para crear un subconjunto de hojas de trabajo, transponer columnas, eliminar filas. En cálculo, pues tienen una calculadora, ¿no? Estadísticas de columna, eh, estadísticas de fila. Aquí es lo que nosotros vamos a utilizar. Esto es lo más importante, porque aquí tenemos estadística básica y aquí en estadística básica tenemos las proporciones, las varianzas, las correlaciones, las pruebas de normalidad, que es como el primer paso que se hace para un análisis. Luego tenemos, si tenemos variables que queremos relacionarlas, pues tenemos aquí las regresiones, ¿no? Aunque aquí arriba también tenemos la correlación, que recuerden que si queremos relacionar variables, la correlación es lo más adecuado. Y para poder ver, digamos, esa correlación de forma gráfica, entonces vemos una regresión o hacemos la regresión. Tenemos el análisis de varianzas, que es para ver si nuestros datos, pues, tienen la misma varianza o hay diferencias entre estas varianzas, ¿no? Es decir, si tenemos el sitio A y el sitio B, podríamos hacernos la pregunta de en qué sitio hubo más microplástico, o bueno, en este caso creo que son macroplásticos en ustedes. Pues veo que son tapas, tapones, corchos, etcétera. Em, entonces podemos hacer, digamos, un ejemplo, una comparación de entonces en qué sitio es que hay más plástico. Entonces, pues al hacer el análisis de varianza, entonces eh, nos va a decir, pues en esta zona, en este sitio A, hubo mayor plástico debido a que el valor P fue menor a 0,05 y sí hay diferencias entre los sitios. Y a veces cuando da mayor a 0,05, que es este valor P que les digo, que más adelante se los voy a enseñar. Entonces, si es mayor a 0,05, significa pues que no hay diferencia entre sitios, significa que en ambos sitios pues prácticamente se recogió la misma cantidad de plástico, por decir así. Entonces, para eso, digamos que se utilizan el análisis de varianza como para comparar. Hay de un solo factor, hay de varios grupos, está el análisis de MANOVA también, pero el que más se utiliza es el ANOVA. Bueno, tenemos este DOE que pues yo no lo he utilizado, realmente esto se utiliza para otro tipo de análisis. Aquí las gráficas de control, por ejemplo, es cuando hacemos primero la normalidad de los datos y si nuestros datos no son normales, entonces hacemos la transformación de esos datos. El que nos da Minitab es la transformación de Boxcox. Sin embargo, eh, para otros investigadores, para otros software, no solo existe la transformación de Boxcox, está también la transformación al logaritmo natural y también a la raíz cuadrada. Pero pues en este caso pues también nos da, ¿no? Por lo menos alguna forma de poder transformar estos datos. ¿Para qué transformamos los datos? Vean, hay pruebas paramétricas y hay pruebas no paramétricas. Las pruebas paramétricas son aquellas que necesitan que nuestros datos sean normales, es decir, que sean representativos de la realidad. Una pregunta, ¿ustedes conocen la campana de Gauss? No, No. No. No, ok. Vean que la campana de Gauss. Bueno, pero sí saben, bueno, ya han visto una campana, ¿verdad? Vean que una campana se comporta, eh, es como una montañita que sube y luego baja, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un histograma, ¿sí saben qué es un histograma? sí, Ok, cuando nosotros tenemos un histograma, para que nuestros datos sean normales, se supone que ese histograma debe seguir esa campanita. Entonces, a veces, pues es unimodal. Cuando es unimodal, solo da una campanita. Cuando es bimodal, da dos campanitas. Entonces, a veces como que cuando es bimodal o cuando no sigue la forma de la campana, entonces em, los datos probablemente es que no son normales. Entonces, la campana de Gauss es eso, ¿no? Esa campanita. Y si los datos siguen esa campanita, entonces probablemente sí son normales. Ahora bien, hay otra forma de ver cómo nuestros datos son normales, que aquí se los voy a enseñar. Va a dar la gráfica y va a llevar, le van a dar una gráfica y va a llevar una línea. Una línea, pues que todos los puntos que ustedes tienen, es decir, cada dato que ustedes tienen ahí es un punto.
Entonces, cuando se hace la gráfica, esos puntos deben de seguir esa línea, es decir, que dentro de esa línea deben estar todos esos puntos. Así tal vez no lo entienden, pero ya lo vamos a entender cuando tengan ahí la gráfica. Entonces, si nuestros datos entonces son normales, se aplica una prueba paramétrica. ¿Cuál es una prueba paramétrica? La que les acabo de enseñar, el análisis de varianza. Este necesita que los datos sean normales. Y cuando, pues, si nosotros no queremos hacer una prueba de normalidad, perdón, si no queremos hacer una transformación de los datos, entonces tendríamos que aplicar una prueba no paramétrica en el caso de que nuestros datos no sean normales, ¿verdad? Porque si son normales, pues de un solo aplicamos el análisis de varianza. Ahora, si no son normales y queremos aplicar ese análisis de varianza, entonces sí tendríamos que hacer esa transformación y entonces luego hacer el análisis de varianza. Y pues si nosotros los datos nos da que no son normales, entonces, y no queremos hacer esta transformación, tal vez porque no tenemos opciones de hacer diferentes pruebas. Entonces aplicamos una prueba no paramétrica, que puede ser una prueba de Manju-Whitney, una prueba de Kruskal-Wallis, etcétera. Entonces, para eso es la transformación de Box que tenemos aquí. Tenemos las herramientas de calidad. Bueno, si queremos hacer un diagrama de Pareto, una de causa-efecto, yo creo que en procesamiento de productos acuícolas lo miraron en la clase. Yo creo que el profesor Ricardo, pues ahí vemos esta parte del diagrama de Pareto, ¿no? La causa y efecto, gráfica de corridas, transformación de Johnson. La confiabilidad, supervivencia, pues esto no es mucho para que ustedes lo utilicen, ¿no? Ahora sí, el análisis multivariado sí, porque se utiliza mucho prácticamente en lo que es calidad de agua, cuando tenemos gran cantidad de datos, por ejemplo, si tenemos oxígeno, temperatura, salinidad, pH, óxido de reducción, clorofila, etcétera. Entonces, cuando tenemos más de 15 variables, lo que nosotros necesitamos es saber cuáles son las dos variables o tres variables que nos están explicando las variaciones en nuestro estudio. Bueno, entonces un componente principal nos ayuda a saberlo, ¿no? ¿Cuáles son las tres variables más importantes? Y después tenemos los análisis factoriales, análisis de elementos, están los análisis de correspondencia simple, múltiple, correspondencia canónica, etcétera. Como les digo, esto es con el tiempo, cuando ustedes, si hay alguno que le va a ir interesando, pues lo va a seguir utilizando y van a ir descubriendo que pues hay muchos análisis que se pueden hacer, ¿no? Lo más importante cuando uno está haciendo un informe o cuando uno publica, después de haber hecho sus materiales y métodos y aplicado los métodos en el campo, es qué voy a hacer con toda esta base de datos que tengo. No sé qué datos voy a hacer, pues si no sé análisis de datos, pues no voy a saberlo, ¿no? Entonces, es importante saber qué es lo que se hace o qué se va a hacer con una base de datos, porque podemos tener una gran cantidad de datos, pero si no sabemos analizarlos, entonces ¿para qué los vamos, o sea, para qué lo vamos a necesitar, ¿verdad? Recuerdo que mi primera vez es como una anécdota, que mandé un artículo en una revista, y en esta revista pues yo solo hice unas gráficas nada más como de, de, eh, de tendencia. Entonces, ellos cuando obviamente rechazaron el artículo porque no tenía análisis, solo tenía gráfica estadística descriptiva. Entonces ellos decían, bueno, pero es que no hizo análisis de esto, no hizo un análisis de componentes principales, no hizo esto, lo otro. Y al final yo caí en cuenta y dije, no, sí tiene razón, solo hice una gráfica que era de tendencia nada más para ver las variaciones en el tiempo, pero eso no me estaba diciendo nada, que me explicaban estos datos, porque nosotros podemos hacer estas gráficas de barra, podemos hacer gráficas de pastel, pero solo con un análisis nosotros podemos saber qué nos está diciendo esta data, ¿no? Solo así. Entonces, bueno, tenemos la serie de tiempo, tablas. Por ejemplo, aquí tablas que tenemos la prueba de chi cuadrada para asociación de datos, tabulación cruzada de chi cuadrada, prueba de chi cuadrada, onda de ajustes, que esta pues, por ejemplo, yo ahorita utilizo mucho la prueba de chi cuadrada para onda de ajuste para ver pues si hay, bueno, que trabajamos con diferentes especies, langosta, caracol, pepino de mar, en la parte de pesca. Entonces, nosotros hacemos estos muestreos y vemos si hay diferencias significativas entre la proporción sexual, es decir, entre hembra y macho, que según la literatura debe ser 1 a 1, es decir, por cada hembra debe haber un macho.
Es lo mismo como cuando estamos en acuicultura, ¿no? Cuando ustedes están, por ejemplo, sembrando la tilapia, ustedes, pues, me imagino que le hacen los muestreos, ¿no? Y tienen que ver cuántas hembras debe de haber, cuántos machos, y en tilapia, pues ustedes saben que lo que menos necesitamos es que hayan menos hembras, ¿verdad? Que hayan más machos, porque si no, después hay muchas diferencias de tamaños en los individuos. Y bueno, lo mismo también para camarón. Podemos, que se hacen, digamos, estas diferentes pruebas para ver cuánto hay, ¿no? De diferencia. Entonces, a veces sí nos salen 3-1, 2-1, 1-1, pero en la literatura menciona que debe ser de 1-1. ¿Y cómo lo podemos saber si hay diferencia? Bueno, aplicando esta prueba chi cuadrada de bondad de ajuste. Lick Merlo, ella creo que también en su tesis, en su última tesis, ella aplicó, digamos, estos análisis de chi cuadrado para ver, digamos, diferencias entre asociaciones, ¿no? Con respecto a las encuestas que ella había aplicado. Y aquí están las pruebas no paramétricas que les había comentado. Estas son para los datos cuando no son normales. Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Fredman, corridas, promedios en pareja, etc. Y bueno, están las pruebas de equivalencias y la potencia y tamaño de muestra. Bueno, esto es lo más importante que ustedes tienen que ver aquí. Entonces, ya tenemos esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a aplicar una prueba o un análisis de varianza, por decir así, pero lo vamos a hacer con sitio y con cantidad. Vamos a ver si nos funciona. Yo no he probado los datos, hasta ahorita fue que los estaba más o menos viendo y ahí vamos a ir viendo cómo va a ir dando. Si los datos no nos dan, pues hay que estructurarlos de otra forma y entonces hasta que nos dé el análisis, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, si yo quiero aplicar el análisis de varianza, lo que tengo que hacer primero es ver si mis datos son normales. Entonces, ¿a cuál dato de esto voy a aplicarle la normalidad? Bueno, depende. Primero, voy a decir yo quiero saber si los datos de cantidad son normales, o los de peso, o los de oxígeno, temperatura, salinidad. Vean que estos datos son repetitivos porque pues obviamente ustedes aquí solo tomaron una vez, ¿no? El peso, perdón, el oxígeno, la temperatura, la salinidad. Eso ustedes solo lo tomaron una vez. Entonces aquí pues para yo pues ir viendo como que, bueno, si lo tomaran de una sola vez en un mismo sitio, pues todos estos puntos van a tener la misma temperatura y oxígeno, suponiendo, ¿no? Entonces por eso es que se copió igual en todos lados, para que pudiéramos tener una base de datos como más, por decir así, más completa. O también lo podemos dejar así, lo tenemos de estas dos formas. Entonces, si no nos da con una, nos va a dar con la otra. Pero vamos a hacerlo primero con cantidad. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, yo voy a verificar si cantidad es normal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a estadística básica, aquí, y busco lo que dice prueba de normalidad. A ver, ahí está. Vean, entonces, aquí cuando le dan clic en prueba de normalidad, les va a salir los grupos en donde ustedes pueden aplicarle la prueba de normalidad. Entonces aquí lo que podemos ver, y era lo que les decía, vean que no entiendo por qué a veces o sea, no me da salinidad, no me sale pH y no me sale oxígeno. Entonces, les voy a pedir que revisen sus datos cuando terminemos para que vean cómo lo ingresaron ustedes estos números, porque solo me dan los datos de temperatura. Entonces, no sé por qué no me está leyendo los datos de oxígeno, salinidad y pH. Entonces, como lo que yo quiero es aplicarle la normalidad a la cantidad, entonces yo le voy a dar clic a donde dice cantidad. Ahí está. Y aquí tenemos las pruebas de normalidad. Tenemos las de Anderson-Darling, Ryan Joyner, que es similar a Shapiro-Wilk, y la Kolmogorov-Smirnov. Entonces, la que yo voy a aplicar es la de Ryan Joyner, similar a Shapiro-Wilk. ¿Por qué? Porque Shapiro-Wilk es un análisis de normalidad que se utiliza eh, para para datos pequeños. Se supone lo que se decía antes, ¿no? Pero, o sea, no se va a limitar solo porque sean datos pequeños, es decir, datos que sean de menores de 50 observaciones. Ustedes aquí tienen, a ver, vamos a ver aquí. Ustedes tienen, ¿ven? Tienen 50 observaciones. Entonces, estaría bien que aplicáramos esta. Y esta es la que más comúnmente se utiliza. Como les digo, no es que se limita a que sus datos tienen que tener 50, no.
Pueden ser 1500 observaciones y también la pueden aplicar. Pero anteriormente se decía que por eso se utilizaba esta prueba. Entonces le damos clic ahí donde dice Ryan Joyner y le damos a aceptar. Ahí está. Entonces voy a bajar un poquito esto para que lo miren. Y entonces les voy a explicar algo y pongan atención. Para la parte de la Shapiro-Wilk, que es la prueba de normalidad, tenemos el valor P. Aquí está el valor P. El valor P dice en Shapiro-Wilk que para que nuestros datos sean normales, el valor P tiene que ser mayor a 0.05. Ojo, para que sean normales, el valor P tiene que ser mayor a 0.05. Entonces, ustedes, ingenieros, bueno, futuros ingenieros, y llevan, yo sé que llevan números, díganme aquí, ¿el valor P es mayor o menor a 0.05? Ese valor P que sale ahí. Es mayor. Mm, mm, no. Es, Menor, O porque tendría que ser 0.050 es en todo. menor por el signo, para el signo que va para la derecha. Correcto, es menor, porque 0.01 es menor a 0.05. Entonces, el valor P que nos dio ahí es menor. Entonces, como la regla dice que para que sean normales debe ser mayor, entonces, ¿son normales o no son normales? No son normales, sería. Correcto, no son normales, muy bien. Entonces, vean lo que yo les decía y lo que les estaba explicando. Esta es la línea roja es la línea que deben seguir estos puntos. ¿Qué son estos puntos? Estos puntos son sus datos. Cada punto es una observación. Ustedes tienen 50 observaciones, tienen que ver 50 puntos. Entonces, vean que aquí está la línea y entonces para que fueran normales, sus datos tendrían que seguir esta línea, ¿ve? Esta línea roja. Entonces, ya sabemos entonces que nuestros datos no son normales. Ok, si nosotros no queremos entonces que sean normales, vamos a aplicar una paramétrica, pero como queremos aplicar el análisis de varianza, vamos a transformarlos. Para transformar estos datos, vamos a escribir aquí una casilla y le vamos a poner cantidad guión BC. ¿Qué es BC? Pues la transformación de Boxcox, ¿no? Entonces, vamos aquí a estadística, vamos a gráficas de control y vamos a transformación de Boxcox. Sí, no, solamente quería que finalizar esta parte para que luego podamos pasar a que los demás aplicaciones que haga y explicaciones la haga Wilmer y otro estudiante. ¿Le ok. parece? ¿Verdad? Perfecto. Ok, listo. Ujú. Entonces voy a terminar esta de transformación de Boxcock y ahí pues lo que les mande la link lo hace. Eh, ok, le damos ahí clic en transformación de Boxcox y vean entonces cuál es la que vamos a transformar. Bueno, cantidad, ¿verdad? Que es la que no nos dio normal. Le damos clic en cantidad y en donde dice ahí pues tamaño de los subgrupos, pues aquí solo pónganle uno, no hay problema. Luego aquí hacemos opciones, las opciones. Y aquí nos da dónde debemos almacenar esos datos transformados, porque recuerden, tenemos los datos de cantidad, pero también debemos de almacenar los datos ya transformados. Entonces, por eso abrimos la casilla cantidad BC. Entonces, aquí le vamos a dar clic, que en cantidad BC vamos a almacenar nuestros datos transformados. Le damos a aceptar y luego aceptar. Ahí está, miren. Ya aquí está la gráfica de Boxcox. Y aquí están los datos ya transformados, miren. Aquí. Entonces, ahora sí, vamos a ver otra vez si estos datos ya son normales. Se supone que por eso aplicamos la transformación, ¿no? Para que los datos, los que no eran normales, ya no den normales. Entonces nos vamos a estadística, estadística básica, prueba de normalidad. Y ahora no es este el que vamos a transformar, perdón, que vamos a analizar, es cantidad BC. Ya tenemos punteada la parte de Ryan Joyner y le damos a aceptar. Ahora sí, ven el valor P. ¿Es mayor o menor a 0.05? Es mayor.
Entonces significa que, Los datos son normales. correcto. Y vean que a diferencia de la gráfica anterior, ya sigue un poquito más la línea. Lo único son estos datos que probablemente nos están causando problemas, pero pueden ser unos, los que se les llama outliers, pero al final pues ya son normales los datos. Entonces, ahora sí podemos aplicar este análisis de varianza. Eh, Dígame, Lee, qué era lo que iba a hacer los Sí, muchachos. sí, necesito que Wilmer, que usted deje de compartir y que Ok, Wilmer entre en para compartir, Wilmer, por favor, para que Listo, pueda usted ahorita voy a, practicar, por favor. ahorita. Mientras carga Wilmer, no sé si tenemos un inconveniente con uno de los grupos, ingeniero Marco. Fíjese que tenemos que el grupo de Cristi, ¿es de Cristi o María José? María José, ¿me escucha? sí. Eh, Sí, parece que sí, ellos no han podido descargar la aplicación en la computadora, han tenido problemas. Ujú. Entonces, ese es el único grupo que tengo, esa limitante. Tal vez en un espacio podemos ver así rápidamente cómo hace usted en 2 o 3 pasitos para la descarga Es que del para la Minitab descarga, Lee, o como es con el portátil, video. es que como es Mm, portátil no necesita descargarse. mm. Sí, por eso le Y decía entonces que no entiendo por qué, ¿cuál es el problema entonces, María José? bueno, usted compartió el documento al grupo y Ujú. ahí, o sea, cuando uno se mete el documento, sí le aparece la opción de descarga. O sea, descargar el documento como tal. No sé si es porque el documento pesa tanto y las computadoras no son tan buenas, pero lo intentamos en 3 computadoras diferentes y como que pesara demasiado y nunca se termina de descargar. Y ya por último sale de que la red, que no sé qué, y me vuelve a ahí. desconectar y me vuelve a conectar y es lo mismo. Entonces es que no lo puede descargar, porque tal vez es muy pesado el archivo. No es que Exacto. yo pensé que era que no lo podía abrir. Sí, entonces es que no lo puede descargar tal vez por el internet o porque su computadora no tiene espacio. Ahí lo que tiene que hacer la Merlo es tal vez compartírselos por memoria, como lo hicimos la vez pasada cuando lo hicimos presencial en clase. Sí, a mí me pasó lo mismo también al principio de que no podía descargarlo, pero es la red Wi-Fi. A veces falla, en Sí, la sí, universidad falla, yo lo descargué en mi casa y ya me funcionó. sí, Pero sí, es que porque es un sí, poco por eso pesado. mismo, porque como el archivo es muy pesado, no logra. Sí. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a intentar más tarde, tal vez mejora la red si es por eso. No sé si ve la pantalla, Está creo que ya se muteada, ve, Lee. ¿verdad? Está muteada, Sí, se Mercedes. ve, se ve, se ve. Ok, listo, gracias. Los datos yo los tengo en libras y en kilogramos, no sé cuál de los dos usted podría usar. No sé si la Merlo le compartió los datos. Utilice esos datos. Listo, lo voy a descargar. Sí, yo los compartí ahora porque ahorita me los envió usted y los tiene en el grupo de WhatsApp, Wilmer, por favor. Aceptar, sí. Bien. Entonces, Lick, ¿le voy explicando ahí o que lo vaya haciendo? Listo. Link estadística, ¿verdad? Sí. Va a esa estadística.
Estadística básica y vaya donde dice prueba de normalidad. Ahí. Entonces elija cantidad, doble clic o seleccionar. Ahí. Y abajo entonces lo que le decía, tenemos tres. Anderson Darling, Ryan Joyner y Kolmogorov Smirnov. Entonces elija Ryan Joyner y dele aceptar. Ahí está. Entonces ahí está el resultado que teníamos que les enseñé, ¿verdad? Entonces para poderlos transformar, entonces usted abra entonces una casilla y póngale cualquier nombre para guardar los datos que vamos a transformar. Listo. Aquí, ¿verdad? Sí, cualquier nombre que tenga que ver con cantidad. Bien. Entonces ahora sí, vamos a estadística, vamos a gráficas de control y transformación de Boxbox. Ahí. Entonces dele clic ahí. No, 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 no. Ahí, ahí. En el cuadro blanco ahí. Cantidad. Cantidad. Sí. Y donde dice tamaño de los subgrupos, pues solo póngale uno como default. Y en Aceptar. opciones. No, en opciones. Porque usted tiene que después decidir a dónde va a guardar esos datos. Entonces dele clic en almacenar datos transformados en y dele clic en los datos normales ahí. Doble clic. Aceptar y aceptar. Ahí está. Entonces ahora vamos a ver si esos datos están normales. Nuevamente vamos a estadística, estadística básica, normalidad. Y ahora ya no es esa, vamos a poner los datos normales. Dele aceptar y ahí está. Ya nuestros datos son normales. Hasta ahí estamos bien. Listo. Entonces, no sé si aquí mismo nos quedamos con él para que vaya haciendo la prueba de análisis de varianza mejor y él lo vaya haciendo, ¿no? Sí, está bien. Bien, entonces, váyase a donde dice estadística, de donde dice ANOVA, un solo factor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Ahí tenemos dos variables, la respuesta y el factor, es decir, la respuesta es aquella, la variable que nosotros queremos saber si hay diferencia y el factor pues, puede ser el sitio, el grupo, etcétera. Vamos a darle clic en respuesta. Entonces ahí le vamos a poner datos normales y en factor vamos a poner sitio. Entonces, denle en opciones. Ajá, vean que ahí les tira el nivel de confianza al 95%. Dele aceptar. Dele en las comparaciones. Entonces, estas comparaciones, ¿para qué? Si tenemos bastantes grupos, bastantes sitios, si tuviéramos unos 20 sitios, entonces la comparación de Tukey, Fisher, Dunning nos va a dar, pues, digamos, cuáles son, digamos, los sitios que tienen diferencia, es decir, el sitio A con el sitio X, el sitio X con el sitio Z, etcétera. En este caso, pues, los dejo a su criterio si lo quieren dejar así o no, pero igual solo tenemos dos sitios, entonces creo que no cabría, ¿no? Es para comparaciones quizá de cinco o más grupos, como dice ahí. Dele a aceptar y vamos a gráficas. Entonces ahí nos está tirando que cuáles son las gráficas que quiero ver. Bueno, démosle clic a todas las gráficas, gráficas de valores individuales, gráficas de caja de datos, histograma de residuos y ahí. Entonces también les dice que pueden hacerlo 4 en 1, es decir, cuatro gráficas en una sola imagen, ¿no? Cualquiera de esas. Entonces, dele a aceptar y entonces dele clic en resultados. Ahí está bien. Dele a aceptar y dele a aceptar. Listo. Vean, ya vuelvo en un minuto. Está hablando mi tía. No sé si después de Wilmer hay otro grupo que quisiera intentar o alguien quisiera hacerlo también. Después de Wilmer, Johnny, Brian.
u otra persona u otro grupo? Porque ya sabemos que el de María José tienen ese inconveniente, pero sé que lo van a resolver. ¿Los demás? Doctora, el otro grupo es el mío, Ah, pero bueno, todos esos datos ya los avanzamos Listo, con la capacitación del mismo doctor que usted nos ah, dio bueno, la otra vez. está bien, está bien. listo. Hoy sí, ya estoy aquí. Bien, vean qué dice la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula dice que todas las medias son iguales. La hipótesis alternativa dice que no todas las medias son iguales. Cuando tenemos un nivel de significancia de 0,05. Aquí a veces tienden a confundirse los estudiantes porque si bien es cierto, para Shapiro-Wilk en la normalidad tiene que ser mayor a 0,05 para que sean normales y menor para que no sean normales. En este caso, para que haya diferencias, es decir, para que podamos rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, tiene que ser menor a 0,05. Si nuestros datos o nuestro valor P nos da mayor a 0,05, quiere decir que pues todas las medias son iguales, podríamos decir, ¿no? Y entonces aceptamos la hipótesis nula. En este caso, el valor P que ustedes tienen ahí, ahí donde dice valor P, 0,85, 805, ¿es mayor o es menor a 0,05? Es mayor a 0,05. Es mayor a 0,05. Entonces, significa que pues no hay diferencias significativas entre los sitios. Es decir, que tanto como el sitio A como el sitio B, pues bueno, aquí lo que veo yo, lo que hicieron ustedes, porque me imagino que fueron a recoger los plásticos, ¿no? O fueron a las cantidades y ustedes cuantificaron la cantidad de estos plásticos. Y lo que estábamos viendo nosotros era, pues, por decir así, nuestra pregunta de investigación, ¿qué sitio tenía más plástico? O si en ambos sitios había uno más plástico que en otro, o si no había diferencias en la cantidad de plástico que nosotros encontramos. En este caso, como el valor P nos dio a 0,805, que es mayor a 0,05, quiere decir que no hay diferencias entre sitios, es decir, que en ambos sitios la cantidad de plástico que ustedes encontraron pues fue prácticamente la misma, ¿no? Entonces quiere decir que como que prácticamente las medias que ustedes tienen ahí prácticamente son iguales según la hipótesis nula. Entonces ahí aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa. Eso es. Y si ustedes se fijan ahí quedes en esa gráfica, vean que lo que ustedes ven ahí es prácticamente, es como, esto es casi parecido a un box plot. Lo único es que esto solo les da los intervalos y las medias. Esta es una gráfica de intervalo de datos normales versus sitio. Entonces, tienen el sitio A y tienen el sitio B. Vean ustedes que los puntitos que tienen en medio de esas líneas son las medias. Y vean que casi no hay mucha diferencia, es decir, la media del sitio A casi no difiere de la media del sitio B. Entonces, por eso es que nuestros datos nos dieron así. Ahora bien, si nos hubiera dado 0,00001, entonces sí hubiera diferencias entre sitios y probablemente esta gráfica, el punto nos hubiera dado más abajo y de la B nos hubiera dado más arriba, que en este caso no fue así. Sí, Sí, es que quedó un grupo que no brindó los datos porque solo hay dos sitios y ajá, creo que es correcto. el de María José. Y ese sitio fue el que salió menos cantidad y diferentes tipos de desechos, de residuos, Ah, macro. pues probablemente nos hubiera Sí, dado, tal vez ahí, ¿no? exactamente, pero como Diferente. no tenemos los datos de ellos, que yo les pedí que lo dieron, no lo hicieron, entonces ahí hubiéramos visto Diferencia. exactamente, sí. Sí. Entonces queda ya el trabajo para ellos que lo hagan, ¿no? Para que ellos puedan ver si hay diferencias y como, pues, si es un sitio C, pues van a salir tres líneas como las que salen ahí. Vamos para la gráfica de abajo. Vean, eso es lo mismo, son las mismas medias. Vamos a la siguiente. Vean, ahí está el box plot que les digo. Ahí está el box plot. A veces los box plot traen cuatro cuartiles. Cuartil al 25, al 50, al 75 y al 100%. Y está la media también. En este caso no nos salen los cuartil, creo que el 25 y el 100. Solo nos salen pues los puntos medios y los box plot. Los box plot, la caja que está ahí, lo que ustedes ven ahí en color azul,
Ahí es donde se almacenan pues prácticamente la mayoría de los datos. Y los puntos, ese puntito que él tiene, que el compañero tiene allí punteado, pues es la media, lo que dice ahí, ¿ve? La media es de 1,76. Dele clic al otro punto, la media es de 1,65. Vean que no varía mucho. 1,65 a 1,76, solo tenemos prácticamente 11 puntos para llegar. Entonces, para que nos hubiera dado pues un poquito, ahí está el cuartil uno, miren, cuartil 3. Ya nos dice el cuartil 1, 0,69, el cuartil 3, 2,30. El rango intercuartil es 1,60 y el bigote está en 0,4. Entonces, lo mismo en el otro. Entonces, vean que por eso es que no les dio diferencia significativa. A veces nosotros queremos que nuestros datos nos den diferencias, pero pues también eso nos está diciendo algo, no por el hecho de que no haya diferencias entre sitios, no significa que el estudio está mal, no, también nos dice algo, significa que los dos sitios que ustedes encontraron, los dos son sucios o los dos hay mucho plástico. Entonces ahí es cuando ustedes tienen que enriquecer la información con la discusión del artículo, en el caso de que estén haciendo un artículo o si es un informe, pues enriquecerla también en la discusión. Si sus datos o resultados van conjunto con la discusión, entonces se enriquecen los resultados también, ¿verdad? Entonces también nos dice algo cuando no nos da diferencia significativa y cuando hay, pues ahí ya sí tenemos un poquito más para explicar y decir, bueno, probablemente el sitio A hay más plástico porque tal vez llega mucha más gente por el turismo. Un ejemplo, por ejemplo, cuando la Lick y yo hicimos un artículo de la tortuga, encontramos diferencias en algunos sitios, pero era porque hay algunos sitios que no llegaba gente, por lo tanto la tortuga no llegaba mucho, perdón, no llegaba más, y en otros pues llegaba menos la tortuga porque había más turismo, ¿no? Así hicimos ese artículo que se publicó en la revista de Biología Tropical. Entonces, pero todo tiene una explicación y ahí depende del investigador, en la forma, en cómo vende su estudio, la forma en la que ustedes van a hacer esa discusión y que lo ideal es pues que lean mucho la literatura científica. Nada de usar ChatGPT ni inteligencia artificial. Ahora bien, vamos para abajo. Miren, esa es la prueba de normalidad de los datos. Ya lo habíamos tenido, también se las da. Esa ya la habíamos visto. Vamos para abajo. Bueno, esa es la de los puntos, esos son prácticamente los datos de ustedes. Y ahí está el histograma, vean, era lo que les decía, que pues el histograma pues tiene que seguir, ¿no? La campana de Gauss, sí. Si ustedes se fijan y dibujan una campanita aquí, pues sí, ¿no? Seguiría la campana de Gauss, solo que la primera, ajá, correcto. La primera es la única que pues está estorbando ahí, pero pues ni modo. Son aquellos datos que salen en aquella gráfica arriba, la que les había enseñado primero son esos datos que se miran en esa primera gráfica. Pero si no estuvieran esos datos, que son los que nos están dando como un poquito de ruido ahí, entonces probablemente, pues ya, como ya lo dibujó ahí el compañero, pues nos diera la campana de Gauss. Vamos para abajo. Y bueno, esos son cómo sería, pues, las órdenes de observación de sus datos, ¿no? Eso es nada más, no, o sea, nos está diciendo nada más cómo es el orden en que sigue esos datos. Por ejemplo, quizá uno fue 17, el otro fue 5 y le va haciendo la línea así. En un lugar hubieron 5 plásticos, en otro fueron 17 y entonces va dibujando la línea con respecto al orden de observación. Y eso es. Ahora bien, vamos a hacer una prueba no paramétrica. ¿Qué les había dicho yo de las pruebas no paramétricas? A ver si recuerdan. Se utilizan para datos. Se les olvidó. Ok. Se utilizan para datos que si nosotros hacemos la prueba de normalidad, pues son para datos que no son normales, ¿no? O sea, si por ejemplo ahorita cantidad nos dio que no eran normales. Entonces, si no queremos hacer la transformación, pues hacemos una prueba no paramétrica. Entonces, vamos a hacer una de Mann-Whitney. Dele clic en Mann-Whitney, vamos a ver si nos cabe ahí, si no hacemos una de Kruskal-Wallis. Dele clic en Mann-Whitney. Ok, la primera muestra, dice la segunda muestra, entonces dele cantidad en la primera, dele cantidad. Y en la segunda, bueno, aquí no nos sale sitio, entonces creo que no aplica. Entonces vamos a aplicar la otra, la de Kruskal-Wallis. Ciérralo, dele estadística. Ajá, y vamos a la de Kruskal. Ahí está, es así. Denle en cantidad
y ahí denle en sitio. Vean, aquí en esta diferencia del análisis de varianza, aquí no nos tira gráficas, no nos da como para que elijamos, pero denle en aceptar para ver qué nos sale. Vean, solo nos salen los valores. Entonces, tienen que leer lo que dice la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Es lo mismo que dice en análisis de varianza. En la hipótesis nula todas las medianas son iguales, la hipótesis alternativa al menos una mediana es diferente. Vean, ¿cuánto nos dio, cómo se llama? Se me olvida el nombre suyo, el que está aquí compartiendo. Alexander, Wilmer, Alexander, sí, Alexander. ¿Cuánto nos dio el valor P del análisis de varianza? Dele clic en análisis de varianza. 0.800 creo. Ahí, cero punto 0.805. ochocientos cinco Ajá, ahora dele clic en prueba de Kruskal-Wallis. Vea cuánto nos dio. cero punto cero punto ochocientos ochocientos setenta. setenta Ajá, y 0.168. Es decir, casi tenemos que nos dio al mismo resultado de lo que es el análisis de varianza. Entonces, bueno, si nosotros nos ponemos a pensar y diríamos, bueno, al final, en algunos artículos, en algunas revistas, pues piden mejor que los datos sean normalizados, ¿no? Para que representen la realidad. Por eso es que se normalizan, por decir así. Pero pues si ustedes se fijan, al final los datos no normalizados prácticamente nos dio casi el mismo resultado que los datos que fueron normalizados, ¿verdad? Nos dio aquel 0.805 y la diferencia fue de 65, ¿no? Solo que lo que pasa es que tal vez el análisis de varianza es un poco más sensible a los cambios de los datos. Por eso es, entonces, y estas pruebas no paramétricas son, por decir así, menos sensibles a estos cambios de datos. Por eso es que se normalizan. Pero si ustedes se fijan, pues yo prácticamente, si a mí me preguntaran, no, bueno, yo me voy a quedar con la prueba de Kruskal-Wallis porque al final, pues, el valor P me dio que es mayor a 0.05 y no hay diferencia. Entonces no puedo rechazar la hipótesis nula. Tengo que aceptar la hipótesis nula de que todas las medianas son iguales y rechazar la hipótesis alternativa porque al menos una mediana dice ahí que es diferente, pero en nuestro caso ninguna mediana es diferente, ¿no? Como decía la Lic Merlo, hubiera sido bueno ver, ¿no? Que con el otro grupo, a ver cómo nos da el resultado. Puede ser que nos hubiera dado 0.001 y hubiéramos visto, ¿no? Que tal vez hubiéramos rechazado la hipótesis nula. Entonces, eso es lo que se hace, es el proceso para poder hacer, digamos, estos análisis. De ahí quedan ustedes pueden hacer, por ejemplo, eh, podemos hacer ahí mismo, vamos a hacer una prueba estadística de Kruskal-Wallis, vamos otra vez, Alexander, en estadística, vamos, Significa entonces que depende, va a quedar a criterio de nosotros qué hipótesis vamos sí, a tomar. correcto, depende, es lo que les decía, ustedes tienen que estudiar bien sus datos, tienen que limpiarlos y todo eso. Entonces, ustedes tienen que ver qué es lo que les parece mejor de acuerdo al objetivo de su estudio. ¿Cuáles son los objetivos de este estudio? Ustedes lo saben. Entonces, si en el objetivo de su estudio sale que pues tienen que analizar sitios, pues lo ideal es hacer esto, ¿no? Si les dice el estudio pues que tienen que analizar pues cuál es el sitio con más basura, esto también es ideal para poderlo saber. Si les dice que hay que analizar análisis físico-químico, ya les voy a enseñar cuál es esa. Entonces, vamos a buscar Wally otra vez. Y ahora aquí entonces vamos a hacerlo con datos. Sí, que lo raro es que no entiendo por qué no sale el peso. Quería verlo con el peso. Dele clic ahí en grupo. Dele en grupo. No existe una variable con ese nombre. No, bórrelo. Bórrelo todo. Ahí, ahora dele grupo. Y ahí dele en peso. Dele aceptar. A ver. Dele abajo. Ahí está, mire. También nos da mayor a 0.05, entonces quiere decir que también aquí los datos, pues, no hay diferencias significativas entre las medias. Sí, sí, solo quiero agregar que ellos van a hacer la relación con los datos de los periodos anteriores para hacer las comparaciones por épocas. ujú, Entonces, puede, podemos hacer que un solo grupo lo vea dando la comparación entre sitios y los ujú, otros dos grupos que queden con los aspectos de periodo, ujú. ¿verdad? Para que Sí, podamos ver esa diferencia significativa entre
Por ejemplo, época de lluvia, época de verano, Ujú, ¿verdad? Sí, sí. exacto. Sí, eso lo pueden ir haciendo también, como les decía, eso es ir jugando con los datos, cuál es el objetivo de su estudio, su pregunta de investigación, y si preguntarse ustedes mismos, ¿con esto estoy resolviendo mis objetivos? ¿O cómo voy a concluir? Recuerden que las conclusiones son respuesta a sus objetivos, por lo tanto, ustedes tienen que responder si los lograron o no. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, a través de los resultados y los análisis que hicieron. Bien, entonces para ya lo último, váyase donde dice estadística, donde dice análisis multivariado y componentes principales. Yo les decía entonces que esto sirve más que todo como para, eh, si tenemos un montón de variables, por ejemplo, que ustedes tuvieran además temperatura, oxígeno, salinidad, como les decía, no sé por qué aquí no les sale oxígeno, tienen que verificar bien sus datos o, o solo que le pongan 6.5 o 6, no sé cómo los ingresaron a la data para que les pueda dar los números, porque si bien es cierto, ven que la temperatura sí la da, pero no me sale la salinidad y el pH. Entonces ahí queda de tarea que ustedes vean bien estos datos para que para que les pueda aparecer en esta parte. Pero les voy a enseñar más o menos cómo lo que se explica en esta parte de componentes principales, que es aquí lo que nos va a decir es que, pues, la variable más importante que nos explica, ¿no? Algo. Entonces, Disculpe, ¿cuál sería un problema al momento de ingresar los datos? Porque no a los lee. veces es porque, por ejemplo, el Excel es viejo. A veces también es porque los ingresan o tienen algún punto mal ahí, algún punto mal colocado, lo ponen con coma. A veces es porque puede hacer que eh, se tienen que redondear. Por ejemplo, 6.92 redondearlos a 7, 30.98 redondearlo a 31. Igual no es mucha la diferencia, entonces no afectaría mucho en el estudio. 8.67. Probablemente por eso. Es raro porque Minitab siempre le toma en cuenta los datos. Ahí puede ser más que todo el formato en donde pues ustedes trabajaron estos datos, ¿no? Lo ideal sería ahí entonces que los ingresen, perdón, a mano, uno por uno al Minitab para que después les pueda funcionar. Y si no, pues hagan lo que les dije, pueden promediarlos y tal vez así también les funcione. Es como le digo de ir jugando con esto. Entonces, agregue cantidad, grupo y temperatura. Ujú. Entonces, pues ahí póngale los tres. Ahí le dice el número de componentes que se calculará. Es decir, usted si tiene 15 variables solo quiere 5. Entonces le va a poner 5, las que quiere calcular y así. Entonces, dele en gráficas y dele clic a todas para que le salga pues todas las gráficas que usted necesita. Dele a aceptar y dele a aceptar. Vamos a ver si nos tira algo. Ahí está. Entonces, ahí lo que nos da, por ejemplo, donde dice vectores propios, prácticamente son los componentes principales uno, 2 y 3, es decir, la variable uno, 2 y 3, cantidad, grupo y temperatura. Y los resultados que nos da ahí es los resultados de las correlaciones. Recuerden que las correlaciones, entre más se acerque a uno positivo, entonces significa que está correlacionado positivamente. Y si está más cercano a negativo uno, está correlacionado negativamente. Por ejemplo, si hubiera oxígeno y temperatura, y nos diera negativo 0,916, significa que la temperatura se correlaciona negativamente con el oxígeno. ¿Qué nos explica esto? Pues que a mayor temperatura, menor oxígeno, ¿no? Entonces, así se va explicando esto. Entonces, por ejemplo, en la cantidad, vean que nos da un valor negativo 0,916. Entonces, quiere decir que el PC2 nos está diciendo pues que es una variable que está correlacionada negativamente. Y en el PC3 nos da prácticamente a 0,100. Los valores más altos son los que debemos de tomar en cuenta. ¿Cuáles son los valores más altos aquí? 0,640, 0,916, 0,721 y 0,685. Entonces, con esos valores, pues nosotros buscamos a explicar nuestras correlaciones. Vamos abajo, abajo, más abajo. Vamos a ver, abajo, a ver, dele a ver abajo. Ahí está. Esa es el análisis de componentes principales. ¿Qué nos dice esto? Bueno, como son tres componentes nada más, dice que la temperatura está más correlacionada al sitio. Probablemente
pueda ser que pues los dos sitios tengan prácticamente las mismas temperaturas. Entonces se correlaciona positivamente con los sitios, ¿no? Y vean que la cantidad está más alejada. La cantidad es la cantidad de basura. Quiere decir que está tal vez sí correlacionado positivamente, pero más alejado de lo que es el grupo. Quiere decir pues que en esta parte no se correlaciona totalmente, pero sí la temperatura y grupo. Entonces aquí lo que nos dice prácticamente es por qué se correlacionan estas variables y ahí es donde nosotros tenemos que explicar por qué. Porque ustedes cuando van al campo tienen que ser muy observadores. Entonces, si bien es cierto, aquí el análisis nos dice las correlaciones, nosotros tenemos que saber explicar por qué nos dan estas correlaciones y eso lo podemos hacer tal vez por las observaciones del campo, por lo que es la literatura, lo que ya nos dice la literatura y que tal vez nosotros también aceptamos lo que también nos dice la literatura, ¿no? Aquí nada más es un ejemplo, no significa que lo que les estoy explicando es verdad, ¿no? Solo les estoy diciendo pues que tal vez temperatura y grupo está correlacionado porque tiene las mismas temperaturas, pero está alejado de cantidad porque quizá no tiene nada que ver la temperatura con la cantidad de basura que hay en los sitios, en los grupos A y B o grupo uno y 2. Eso es lo que nos trata de decir esta análisis de componentes principales. No sé si me di a entender. Sí, Bien, entonces, hasta aquí es lo que ustedes podrían hacer en esto. Como les decía, vean, ahí les tira también con respecto a las observaciones de sus datos. Esa es otra variable. Perdón, es otra gráfica que les tira de acuerdo a los datos. Los puntos que miren ahí, pues son los datos, ¿no? Y arriba lo que sale, pues son las correlaciones, la temperatura o cantidad. Lo que quedaría es que ustedes arreglen esa data o que hagan lo que les dije para que puedan tener más componentes, más variables, ¿no? Y se puede incluir la variable peso, oxígeno, salinidad y pH. Y entonces les va a salir más línea y ahí vamos a poder ver tal vez, pucha, qué tal que esté correlacionada negativamente temperatura con oxígeno. Entonces, vamos a decir, pero la literatura dice que sí están correlacionadas negativamente porque cuando aumenta la temperatura disminuye el oxígeno. O qué tal que nos salga que la salinidad está correlacionada positivamente con la temperatura, que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la salinidad. Entonces, por eso es importante a veces hacer, digamos, este tipo de análisis, porque tal vez también lo podríamos ver por sitio, ¿no? Entonces, puede ser que esté relacionada con el sitio A y no con el sitio B, y así sucesivamente. Entonces, para eso es esto es lo que podrían hacer ustedes, estos análisis, y pues como aquí lo único que tienen, digamos, son este tipo, lo que más común se hace para este tipo son gráficas o estadísticas descriptivas. Pero en este caso, lo que más les recomendaría es esto, y los análisis, pues, de paramétricos o no paramétricos. Y si tienen bastante data, o van a sacar más datos de más variables, entonces pueden aplicar esto. Si no, no lo apliquen. Pero ya lo anterior, lo de la prueba paramétricas y no paramétricas, sí creo que podría ser interesante, ¿no? Ver diferencias entre los sitios. Eso sería, no sé si tienen preguntas. Esta última gráfica solo es como de ustedes, cómo se relacionan Sí, las aquí celdas, lo por que decirlo así, le ¿verdad? explica es las correlaciones prácticamente entre los Ajá. grupos. Aquí le da las correlaciones en forma de gráfica, pero también uno la necesita para explicarlo bien. Usted lo que necesita es la de forma de número, que es la que tiene ahí arriba, es los vectores propios. Entonces, obviamente usted está viendo qué grupo, vea qué grupo, entonces el PC1 puede ser que es la cantidad, el PC2 es el grupo, el PC3 es la temperatura. Entonces nos decía qué grupo está correlacionada con lo que es la temperatura. Y pues ahí nos los está dando, ¿no? El cero negativo 0,721 que está correlacionado con grupo. Sí, está correlacionado 0,662. Y la cantidad que estaba alejada de lo que es prácticamente de temperatura, ¿verdad? Que nos da negativo 0,916. Entonces, con eso es que nosotros vamos a ir viendo, pues, y explicando nuestra data. No solo verla, obviamente, si sabemos cómo se explica un gráfico, lo vamos a explicar así de simple vista, que si está correlacionado o no, pero más científicamente lo vamos a hacer con estas correlaciones que tenemos ahí en la variable. PC1, PC2 y PC3.
Listo, todo claro hasta acá entonces. Gracias. Bien. Bueno, tenemos que el grupo de María José Cristi, pero como no han podido descargar todavía el Minitab completamente, entonces yo quería que ellas presentaran porque ya limpiaron, ya organizaron y lo compartieron en el grupo. Entonces les va a quedar a ellas hacerlo ya como grupo. Vamos a dejar Ujú. entonces que el grupo de María José con Ahí Cristi. para guardar, Ajá. dele guardar proyecto, Alexander, para Ujú. si lo quiere guardar. Y ahí lo deja guardado. Póngale un nombre, no lo ponga a guardar como Minitab, y póngale un nombre al archivo. Póngale isla o clase tal o Ajá, ejemplo. del segundo pack Ujú. 2025. Entonces, quedaríamos que el grupo de María José harían la comparación entre los tres sitios y los demás grupos lo harían comparando con resultados de los otros periodos para que quedemos así y hagamos una diversidad de la riqueza conforme a los propósitos, los objetivos, ¿verdad? Y las Ujú. preguntas, ¿verdad? Para que se haga una relación, porque le quiero comentar que este trabajo se pretende presentar en un coloquio que va a ser en octubre y Ah, ok, quieren que muy sí, bien. les daría un espacio a ellos para que puedan, pero eso sí, depende que esté muy Bien bien, hecho. sí, exacto, Ujú. si no es así nomás, Sí, ¿verdad? Entonces yo ya se lo sí, dije, no. ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, eso sería, pero de todas maneras, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, Isabela, Alexander, María José, Daniela, Ledby, Brian, Jorvi, Julio. Ahí lo que queda que ellos sigan, jueguen con esos datos. O sea, Ujú, no porque yo se los di así, significa que así exacto, tienen que estar. No. O exacto. sea, ustedes pueden jugar con sus datos también, de acuerdo como les dijo Lali, como les comenté yo, sus objetivos. Entonces, puede ser que de esta forma lo hice yo porque pues es la forma en que me pareció, pero yo no sé cuáles son los objetivos que ustedes tienen, ¿verdad? Ujú. Entonces, jueguen con esos datos y agreguen los que tienen para que vean y van a ver que les va a salir muchos resultados que van a parecer interesantes y de hecho ya les da las gráficas que también las pueden utilizar. María José, ¿puede hablar? ¿Pidió la Sí, palabra? Sí. doctora, tengo una duda. Ujú. Me, nos estaba comentando de que nosotros vamos a hacer la comparación entre los tres grupos de la clase, ¿verdad? De los Entonces, el sitios. informe Ujú. que tenemos de la compañera Angie con Brian no lo vamos a usar, o sea, en las comparaciones. Mm, sí, ¿verdad? Ustedes ya lo habían pedido, ¿verdad? Sí, ya lo Mm, teníamos, de hecho. ya, entonces no, dejémoslo así. Vamos a hablar entonces en clase el lunes cómo vamos a hacer. Ahí vamos a organizar, eso es cierto. Se me había escapado ese detallito. Está bien, Ok, gracias por la aclaración. listo. Vale, muy bien. Disculpe, una última consulta, Lick. Vamos a hacer la comparación solo con uno de los dos packs, ¿verdad? Ujú, ujú, Listo, gracias. ujú. Muy bien. Entonces, yo creo que hasta aquí, no sé si tienen alguna otra pregunta, algún comentario, algo más. Quedaríamos aquí, daríamos el cierre. Yo voy a subir esta sesión y el lunes pues nos vemos en clase. Espero que todos lleguen para que podamos cerrar y agradecerle al ingeniero Marco por su espacio, por su disponibilidad, por su tiempo y sé que ha sido de mucho provecho. Quisiera que alguno de ustedes le puedan dar unas palabras de agradecimiento. No se peleen. Listo, muchas gracias, ingeniero, por haberse tomado el tiempo de explicarnos, porque la verdad que esto es de bastante aprendizaje para nosotros, es una herramienta más que podemos obtener para diferentes clases en el futuro que tengamos, porque varios de nosotros nos faltan varias clases de investigación, formulaciones. Entonces, Ujú. esta herramienta de estadística es bastante importante conocerla y nos va a ser de bastante provecho en un futuro. Así que muchas gracias por eso. Ya saben, cualquier cosa, pues la liga les puede compartir mi contacto si tienen alguna duda. Tal vez en el momento no les voy a contestar porque, bueno, la liga sabe que paso bastante ocupado, pero pues en cualquier momento libre que tenga, yo sí les voy a contestar. Y el consejo es que sigan jugando con el software para que vean que entre más ustedes estén metiéndose al fondo, ahí más van a poder ir viendo que hay muchas más cosas que pueden analizar.
Hay muchos videos en YouTube, obviamente para el que esté interesado, ¿no? Y van a ver que hay muchas cosas que pueden hacer ahí. Entonces, este es lo más fácil que se les puede enseñar ahorita y puede hacer que más adelante más de alguno de ustedes quiera utilizar otros como R, ¿no? Que es mucho más avanzado, que es el que utilizo yo ahorita. La LIC sabe que es con lo que hacemos nuestros análisis para publicar los artículos, los que hemos publicado con ella también. Entonces, pero por ahí se empieza, ¿no? Esto es lo más, y no es difícil, tampoco es fácil, pero eso depende de ustedes. Bueno, voy a apagar aquí para detener